Buenos días, para el día de hoy estaremos mirando los logaritmos y sus respectivas propiedades. Para esto, vamos a recordar primeramente de dónde proviene la definición de logaritmo. Este es a su vez la función inversa de la exponenciación. Acá, como se puede ver, si yo tengo un número a elevado a la x que es igual a b y quiero saber qué número se necesita elevar a para obtener a b, esta es mi función de logaritmo. Por lo que podemos ver estas partes, donde a sería la base de la potencia, x el exponente y b la potencia. Asimismo, estas partes están dentro del logaritmo. A sería la base del logaritmo, es decir, el número que queremos saber que al elevarlo a la x nos tiene que dar b. B es el argumento, acá como se puede ver están relacionados. Y por último x, que es el exponente que queremos hallar. Entonces para esto procedemos a un ejemplo. Acá como podemos ver, bien sabemos que 2 a la 3 es igual a 8. Entonces si yo quisiera saber qué número se necesita para elevar 2 para que nos dé 8, simplemente pondríamos el logaritmo en base 2 de 8 y el resultado sería asimismo 3. Entonces así como se puede ver, tiene una relación inversa en donde uno me da el resultado de multiplicar 3 veces a 2, que eso es igual a 8. En el otro, en el logaritmo, me pregunta qué número de veces necesito multiplicar a 2 para que me dé 8. Bueno, ya entendiendo esto, procederíamos a explicar unas reglas de los logaritmos. La primera es que no existe el logaritmo de un número negativo ni de cero en el conjunto de los números reales. Es decir, yo no puedo hallar el logaritmo de una potencia negativa o cero. Esto ya que al elevarlo nos daría un número imaginario. Y esto en los reales, por supuesto que no existe. Lo siguiente es que la base debe ser positiva y distinta de 1. Ya que pues si tenemos 0, nos estaríamos preguntando 0 a qué valor nos da x número. O lo mismo con 1. Esto pues nos lleva a una indeterminación. Y otra de las reglas es que el logaritmo base b de b es igual a 1, ya que pues por su propia definición b elevado a la 1 es igual a b. Esto para tenerlo en cuenta. Y otra regla que podríamos derivar es que todo número elevado a la 0 nos da 1. Es por eso que el logaritmo b de 1 siempre va a ser 0. Ahora sí, pasaríamos a las propiedades de los logaritmos. La primera propiedad que tenemos es que la multiplicación dentro de un logaritmo puede ser expresado como la suma de los logaritmos de cada parte de la multiplicación. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 10 de 100 por 1000, esto puede ser expresado como el logaritmo en base 10 de 100 más el logaritmo en base 10 de 1000. Y siguiendo con la lógica del logaritmo, me estaría preguntando qué número elevado a la 10 me da 10 a la 5. Y por propiedades de logaritmos, sabemos que pues simplemente sería 5. Y en el otro caso, ocurriría lo mismo con 2 y 3, quedando 5 es igual a 2 más 3. Bueno, una forma de mostrarlo es que yo primero parto de que un logaritmo en base b de x es igual a m y un logaritmo en base b de y es igual a n. Entonces, por la definición de logaritmo, puedo expresarlo como que b a la m es igual a x. Lo mismo con b a la n es igual a y. Acá lo que puedo hacer es multiplicarlos. Entonces me quedaría x por y, como ya sabemos, x es igual a b a la m y y es igual a b a la n. Por propiedades de la exponenciación, yo puedo sumar los exponentes ya que tienen igual base. Y lo siguiente que haríamos sería sacar logaritmo a todas estas expresiones. Por lo que me quedaría logaritmo de y por x sería igual al logaritmo base b de b elevado a la m más n. Pero como ya sabemos, el logaritmo de una potencia simplemente nos da la potencia, que haría igual a m más n. Pero a su vez ya sabemos quién es m y n. M es el logaritmo en base b de x y n es el logaritmo en base b de y, quedando así demostrado esta propiedad. La siguiente propiedad que tenemos es que el logaritmo en base b de una división se puede expresar como la resta de un logaritmo en base b del primero menos un logaritmo en base b del segundo. Entonces para esto vamos a
aplicarlo a un ejemplo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8/16, es lo mismo como si yo pudiera calcularlo primero para 8 y luego restarle el logaritmo en base 2 de 16. Entonces, acá como se puede ver, yo puedo expresar 8 como 2 al cubo y 16 como 2 a la 4. Entonces, por un lado, a la izquierda me quedaría en esta división, que por lo pronto lo dejo así. Y acá como se puede ver, a la derecha quedaría logaritmo en base 2 de 2 a la 3, que esto ya sabemos que simplemente es 3. Y lo mismo en el otro caso, que simplemente sería restarle el logaritmo en base 2 de 2 a la 4, que como bien sabemos es 4. Entonces, simplemente nos quedaría. Acá, por propiedades de los exponentes, tenemos la misma base, podemos restarlos. Nos quedaría logaritmo en base 2 de 2 a la menos 1 es igual a 3 menos 4. Y como bien sabemos, esto es menos 1. Y acá, para demostrar esta propiedad, lo que haríamos primero sería establecer que x es igual a b a la m y y es igual a b a la n. Luego, los dividiríamos, quedando x sobre y reemplazamos sus respectivos valores. B a la n sobre b a la n. Y simplemente como tienen igual base, quedaría la resta. Luego hallamos el logaritmo a toda esta expresión y nos quedaría que un logaritmo en base b de una división es igual al logaritmo en base b de b a la m menos n. Y pues simplemente nos quedarían los exponentes, que es igual a m menos n. Pero como bien sabemos, m es el logaritmo en base b de x menos n, que es el logaritmo en base b de y. Para la siguiente propiedad, tenemos que un logaritmo en base b de x a la r es igual a la multiplicación del exponente por el logaritmo. Esto aplicado sería, por ejemplo, que yo tengo un número elevado al cuadrado, entonces pasaría a multiplicarlo. Entonces, para efectuar una comparación, lo que voy a hacer es, a la izquierda lo voy a dejar todo en términos de 5 elevado a la algo, ya que sabemos bien que el logaritmo 5 de 5 elevado a la algo, simplemente la potencia, y al otro lado utilizaría la propiedad. Entonces quedaría 25 es 5 al cuadrado, por el 2 que teníamos elevando, nos queda 5 a la 4. Y al otro lado nos queda 2, que es el que estaba elevando, por el logaritmo de 5 al cuadrado, que esto simplemente es 2, quedando comprobado que 4 es igual a 2 por 2. Y este, como ya bien veníamos definiendo, simplemente tenemos que, por definición, un logaritmo en base b de x es igual a m, entonces por lo tanto, x tiene que ser b elevado a la m. Acá yo puedo establecer que x a la r, como bien habíamos dicho, x es b a la m elevado a la r. Y una potencia simplemente se multiplican los exponentes. Ahora con esto yo puedo calcular el logaritmo. Si calculo el logaritmo en base b de x a la r, esto como bien sabemos, es el logaritmo en base b de b a la m por r. Y pues como es el logaritmo en base b de b, simplemente quedan los exponentes. Y m, como bien sabíamos, es el logaritmo en base b de x. Y ya, quedaría demostrado que el logaritmo en base b de x elevado a la r es simplemente multiplicar r por el logaritmo de base b de x. Para la siguiente propiedad, tendríamos que el logaritmo en base b de una raíz es simplemente multiplicar 1 sobre el exponente de la raíz por el logaritmo del número. Ahora bien, esto con un ejemplo podríamos establecer que acá el logaritmo en base 5 de la raíz cúbica de 25 pues no es tan gráfico, entonces lo que podríamos hacer es, aplicando la propiedad, nos quedaría 1/3 por logaritmo en base 5 de 25. Y como bien sabemos, 25 es 5 al cuadrado. Bueno, acá como se puede ver, ya pasé a multiplicar 1/3 y acá nos quedaría más fácil calcular cuál es el logaritmo en base 5 de 5 al cuadrado, que esto es simplemente 2. Y ya quedaría demostrado. Logaritmo en base 5 de 5 elevado a la 2/3, pues simplemente es 2/3. Acá, como se hizo con el anterior ejemplo, para demostrarlo, tenemos que por propiedades de la exponenciación, el radical de un número es simplemente elevarlo al inverso de esa raíz. Es decir, raíz r de x
es simplemente x elevado a la 1 sobre r. Y ya quedaría simplemente expresarlo en esta forma. Y por la anterior propiedad, sabríamos que el logaritmo de una potencia es simplemente la multiplicación de la potencia por el logaritmo. La siguiente propiedad que puedo efectuar es el cambio de base. Entonces tengo que un logaritmo en base b de x, yo lo puedo escribir como la división entre un logaritmo en base k, es decir, una base cualquiera, de x sobre un logaritmo en base k de b. Entonces, esto un ejemplo práctico podría ser acá que tenemos que el logaritmo en base 10 de 8 sobre el logaritmo en base 10 de 2, es decir, lo contrario como está expresada la propiedad, ya que pues al ser una igualdad puedo aplicarlo tanto de izquierda como derecha. Nos quedaría mucho más fácil evaluarlo de esta forma, ya que como bien sabemos, 2 elevado a la 3 es 8, que este sería nuestro resultado. Y para demostrar esta propiedad, estableceríamos que y es igual a un logaritmo en base b de x, por lo tanto, b elevado a la y es igual a x. Entonces, bueno, ya teniendo esto, lo siguiente que haríamos sería calcular el logaritmo de b, que nos quedaría un logaritmo en base k de b a la y, simplemente es el logaritmo en base k de x, como ya bien lo teníamos escrito. Y por propiedades de los logaritmos, podemos sacar esa potencia de y, pasarla a multiplicar. Nos quedaría y por logaritmo de k de b es igual al logaritmo de k de x. Y despejando y, nos quedaría que es igual al logaritmo de k de x sobre el logaritmo de k de b. Pero ¿quién es y? Es el logaritmo en base b de x. Y así tendríamos definida la propiedad. Y por último, la siguiente propiedad que estableceríamos es que un número elevado al logaritmo de su misma base va a ser igual al argumento. Esto aplicándolo a un ejemplo nos quedaría el logaritmo en base 2 de 2 a la 4 es igual a 4. Esto bien lo sabíamos. Pero lo que también puedo hacer es que 2 elevado a un logaritmo en base 2 de 16 simplemente es el argumento, es decir, 16. Esto para demostrarlo de una forma práctica, primero partiríamos de la definición, es decir, un logaritmo en base a de b es igual a x, por lo tanto, a la x tiene que ser igual a b, pero a su vez, ¿quién es x? Logaritmo en base a de b. Y ya quedaría demostrado una vez más esta propiedad. Eso sería todo, muchas gracias.